Amén, hermanos. Bueno, entonces voy a tomar un poquito de agua. Vamos a descansar 2 o 3 minutos y vamos a la segunda parte. Amén. Si algunos quieren ir al baño o alguna cosa, tomar una agüita, pero más 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. A la gavilla 2. Pasó de la gavilla. Oremos, hermanos. Querido Padre, gracias porque hasta aquí te has sido bondadoso y tú siempre lo eres. Amén, sí, Señor. Nos has ayudado, Gracias, Padre, por tu nos has dado fuerza, nos has hecho disfrutar de tu palabra. Y ahora te pedimos que en esta segunda jornada, en esta segunda parte, seas también con nosotros. Sé con nuestro espíritu, sé fortaleciendo nuestro hombre interior, sé fortaleciendo también todo nuestro ser, nuestros cuerpos, nuestras almas. Tú dijiste que si estamos cansados podemos venir a ti y tú nos haces descansar. Amén. Por eso, Señor, confiamos que descansadamente podremos estar considerando esta segunda porción de tu palabra. Amén. Haz que esta primera porción sea digerida, Señor, sea guardada y afirmada en nuestros corazones para que seamos guardados en la fidelidad de tu palabra. Amén. En estos tiempos de escepticismo y de ataques de Satanás. Amén. Señor, que ahora esta segunda parte sea también de tu parte para nosotros un refrigerio. Porque es que tu palabra es bendita si está acompañada por ti, Señor. Amén, sí, Señor. Queremos leer tu palabra con alegría, leer tu palabra con gozo, con ojos abiertos. Abre nuestros ojos, Señor. Amén. Amén. Abre nuestros ojos Amén. a la excelencia de tu palabra. Amén. Afírmanos en ella, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Ahora entonces, hermanos, vamos al primer Toledot. Relaciones de los cielos y la tierra. Amén. Génesis 1:1. Vamos a ir con la ayuda del Señor a ir considerando algunas cosas interesantes. Digo también algunas, nunca pretendemos decirlas todas, sino solamente ir diciendo aquellas que específicamente el Espíritu Santo vaya subrayando para nosotros hoy. Pero sabemos que hay más. Génesis capítulo 1. Versículo 1. El primer Toledot, o el primer documento antiguo, la primera relación, va desde el 1:1 hasta el 2:4, parte A. El capítulo 2, versículo 4, se divide en la parte A, hasta donde dice creados. Luego donde dice el día que Yahvé Elohim hizo, ese realmente es un punto ahí, desde ahí comienza el Sefer Toledot Adán, o libro de las relaciones de Adán. Pero las relaciones de los cielos y la tierra empiezan del 1:1 al 2:4, parte A. Entonces vamos a hacer un seguimiento a algunas partes importantes de este primer Toledot.
A este primer Toledot se le llama también el heptaemerón, de hepta 7 y emerón día, o sea, los 7 días. Heptamerón, los 7 días. Pero démonos cuenta que antes del primer día de los 7 aparecen 2 versículos, el 1 y el 2. Recién en el tercer verso comienza a describirse el primer día. Entonces, yo quisiera llamarle la atención ya desde el principio a tener en cuenta algunas palabras importantes. El verbo crear. El verbo crear en este heptaemerón va a aparecer varias veces, incluso antes, al principio, antes del primer día. En el verso 1 es antes del primer día. El verso 2 es antes del primer día. El verbo crear. El verbo hacer. El verbo formar. Y el verbo componer. Vamos a leer esos versos ahora. Volveremos después a este verso. Pero quiero llamarle la atención que Dios mismo habló en Isaías 45, 18 y usó estos 4 verbos referido a este proceso, tanto de creación, hechura, formación y composición. Son 4 verbos usados por Dios y quiero que ustedes los vean conmigo. Entonces, vamos a estar leyendo Génesis 1, pero antes miremos Isaías 45, 18, donde Dios mismo en primera persona habla. ¿Y por qué empezamos a tener en cuenta Isaías? Para poder leer Génesis 1 con los datos que Dios mismo habla en Isaías. Isaías capítulo 45, versículo 18. Dice en este verso así. Yo quisiera esperar a que todos lo encuentren. ¿Quiénes no lo han encontrado? Este verso, si es posible, márquelo también, aunque sea con lapicito, para que lo encuentre fácil. Porque así dijo Yahvé, Yahvé o Jehová. O sea, ¿quién está hablando aquí? No es ni siquiera Isaías, es el propio Dios, claro, que habla a través de Isaías, pero es Dios el que habla. O sea que aquí el propio Dios nos está dando unas herramientas hermenéuticas, o sea, de interpretación, para poder leer el primer Toledot, las primeras relaciones. ¿Ven? Dios mismo nos da unas claves aquí, y dice así: así dijo Yahvé, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, dice esta palabra. Ya más adelante vamos a llegar a una expresión clara. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Yahvé y no hay otro. Oh. ¿Cómo habla Dios aquí? Primero le llamo la atención a los 4 verbos que él usa. Verbo crear. Claro que todos estos versos se pueden usar de una manera, digamos, amplia o de una manera restringida. Pero crear fundamentalmente es cuando no hay nada. Cuando no existe nada, entonces Él crea los cielos y la tierra, de la nada, por su palabra. Pero también la palabra crear aparece cuando hizo los animales marinos. Aparece el verbo bara, que es el verbo crear. Y cuando hizo al hombre, o sea, cuando Dios introdujo, primero cuando creó el nivel de la materia, ¿verdad?, que podríamos llamar inorgánica,
cuando creó ya la materia orgánica, que es los animales, y cuando creó la vida psicológica del ser humano, el nivel elevado del hombre. Ahí aparece el verbo bara, el verbo crear. O sea, cuando de la nada Dios pasa al existir, o de un nivel pasa a un nivel superior, que el nivel por sí mismo no pudiera haber hecho nada para subir a un nivel siguiente. Entonces ahí se usa el verbo crear. Claro que el verbo hacer también puede tomarse como sinónimo de crear, solamente que la palabra hacer a veces puede implicar tomar una materia que ya existe y con esa materia hacer algo y formar algo. También el verbo formar está relacionado con el verbo hacer, solo que formar ya es darle su forma final. Por ejemplo, en cuanto al cuerpo del hombre, dice que Dios lo formó con un material que existía que se llamaba Adama, porque el polvo de la tierra en el hebreo es Adama, y por eso es que Adán se llamó Adán, porque fue hecho de Adama, o sea, del polvo de la tierra, que se llama Adama. Por eso de ahí el nombre Adán. Fue hecho, y ahí se habla de la hechura, o fue formado. Pero la palabra componer es algo que se ha descompuesto, arreglarlo. ¿Se da cuenta? Componer algo es algo que había perdido su forma, había perdido su situación normal, entonces hay que arreglarlo, hay que componerlo. Y es interesante que es Dios mismo, cuando está hablando del principio de la creación, que Dios usa los 4 verbos: el verbo crear, el verbo formar o hacer y el verbo componer. Y para colmo, añade algo curiosísimo que nos ayuda a interpretar lo que vamos a leer en Génesis 1. Y es que allí dice que Dios no creó la tierra en vano. Así dice esta traducción. Ahora, cuando tú lees esta traducción, no le notas la similaridad con el versículo 2 de Génesis 1. Porque en Génesis 1 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea que las palabras que usa el traductor en Génesis 1:12 es desordenada y vacía. Las palabras que usa el mismo traductor, Reina y Valera, allá en Isaías 45:18 es, no la creó en vano. Pero en el original hebreo, la palabra que aparece ahí en Génesis 2, que ya vamos a llegar, es tohu va bohu. Tohu va, que es el va es la conjunción y, tohu va bohu. Bohu quiere decir vacía, desordenada, tohu. La palabra tohu viene de otra palabra también hebraica o hebrea que se llama tehom. Ven que la pronunciación es parecida, tohu, tehom. La palabra tehom se refiere al abismo, a las profundidades del abismo, al caos. A eso se refiere, al caos, al abismo. Y la palabra bohu, de ahí viene la palabra vacía, desordenada y vacía, ¿verdad? Entonces, aquí en Génesis 2 dice esta traducción de Reina y Valera, la tierra estaba desordenada y vacía. El original usa las palabras tohu babohu. Cuando vas a Isaías, Dios mismo dice que Él no creó la tierra bohu. Usa la misma palabra. O sea que Él no creó la tierra, eso en vano, quiere decir que Él no creó la tierra en caos. Entonces, si Dios no creó la tierra en caos, ¿por qué aparece un caos en el verso 2? Entonces es un problema de traducción. Pero por eso les dije, para poder leer mejor Génesis 1, hay que tener en cuenta la revelación de Dios mismo en Isaías 45:18.
Entonces ahora sí vamos a ir leyendo despacio Génesis. Bereshit, en el principio o al principio. De hecho la palabra Bereshit es para principio, principio, Bereshit. Bará, creó, Elohim. Het o alos, Het Hashamayim, los cielos y la tierra. Bet Haeretz, la tierra. Eretz, de donde viene era, la tierra. Entonces aquí aparece la creación ex nihilo, o sea, de la nada. Ex nihilo, de la nada. Cuando Dios en el principio, en el puro principio, cuando no existía nada, ni en el cielo ni en la tierra, sino solo existía Dios, solo existía Elohim. Él creó los cielos y la tierra. Allí ya aparece el nombre Elohim. El nombre Elohim es el nombre genérico de la divinidad. De hecho, la raíz El o Il en los idiomas semíticos significa la divinidad. Por ejemplo, Daniel, que es Dios juzga. ¿Ven? La palabra El es la raíz de divinidad en lo genérico. Pero resulta que el nombre El o Elohá o El Elión, que quiere decir el Altísimo, ya desde la primera frase de la Biblia, en el número 3, que es el número de Dios, dice Bereshit bara Elohim. En el número 3, que es el número de Dios y de la Trinidad, aparece el nombre de Dios en plural. Desde el principio Dios habla en plural, porque la terminación in es el plural en hebreo, así como nosotros en masculino. Nosotros, por ejemplo, decimos mesa, ese es el singular, le añadimos una S, queda mesas. Silla, le añadimos una S, silla, ya quedó plural. En el hebreo no. En el hebreo el plural masculino es con la terminación in. Entonces aquí aparece Elohim. O sea que aquí está implicada en la divinidad la Trinidad, porque Dios está hablando en plural. Cuando va a hacer al hombre dice hagamos al hombre. ¿Sí? Ahí está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y no es la única vez, sino varias veces en la Biblia Dios habla en plural. Y cuando habla en plural, habla así como Elohim, o sea, el Dios, la divinidad, la deidad, el Todopoderoso. En relación con la creación, Él es llamado Elohim. Ya en relación con el pacto, relación directa con el hombre, Dios toma un nombre: yo soy el que soy, o sea, Yahvé, Jehová, como algunos han traducido. Es el nombre personal de Dios, donde cuando va a hablar con Adán en el segundo capítulo, ya no es solamente Elohim, sino Yahvé, Elohim, Jehová Dios. Entonces, aquí en el verso 1.1, que son 7 palabras, todas estas 7 palabras están en el idioma hebreo en números que todos son múltiplos de 7. Es una cosa misteriosa que acontece en este Toledot. Todos los números son múltiplos de 7. Eso lo descubrió un científico ruso que se convirtió cuando descubrió la estructura numérica de la Biblia, que estaba escrita en múltiplos de 7. Y el otro compañero científico no le creía, y él le dijo: mira, te doy un mes para que escribas un párrafo donde todo sea múltiplo de 7. Y el otro no pudo escribir. Imposible escribir un párrafo donde hay ideas normales, coherentes, y que todo esté en múltiplo de 7. Imposible. Y eso lo demostró en 42 libros, la estructura numérica de la Biblia, un científico ruso llamado Iván Panin. La estructura numérica de la Biblia empieza con las 7 primeras palabras: Bereshit bara Elohim Het Hashamayim Vet Haeretz. 7 palabras. Cada palabra tiene un valor numérico.
El valor numérico de la Biblia está en el Salmo 119. En el Salmo 119 usted encuentra que el Salmo está dividido en el alfabeto. No se llama en hebreo alfabeto, sino alefato. Porque alfabeto es el griego de alfa, beta, gamma, alfabeto. En español es abecedario, A, B, C. En hebreo es alefato, porque empieza por alef, bet, gimel, etc. Entonces en el alefato hebraico aparece en el Salmo 119. Le digo esto es para que desde el principio usted sepa. Entonces, ahí aparece la primera letra, la primera parte del Salmo 119, Alef, ese vale 1. Luego viene Bet, vale 2. Gimel, vale 3. Entonces usted a cada letrita que separa en porciones el Salmo 119 puede empezar con 1, 2, 3 hasta 10. Yod, la Y, o sea la I, Y, la Y, la I, griega, que ahí ahora es el Yod, es en hebreo, ese vale 10. Después ya pasa de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, hasta que llega a 100. Después pasa de 100 en 100, 200, 300, hasta 400. Ese es el valor numérico del alefato o del abecedario o alfabeto hebreo. Entonces usted puede saber, desde la alef ese vale 1, va de 1 en 1 hasta 10, de 10 en 10 hasta 100, de 100 en 100 hasta 400, la letra tau. Ese es el valor numérico de las letras. Cuando usted ve en el hebreo el valor numérico de las letras y empieza a hacer el seguimiento, se da cuenta que toda la palabra del Señor ahí en esos pasajes es múltiple de 7. Cosa rara. Con ningún libro acontece, solo acontece con la Biblia. Es como una marca escondida de Dios, la estructura numérica de la Biblia. Pero entonces llegamos al verso 2. Aquí quería llegar. Quería detenerme aquí porque muchas de las cosas posteriores se van a entender mejor si entendemos bien aquí. Y el verso 2 dice: y la tierra, dice esta traducción, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, o sea, ya había desorden, hacía vaciedad y vanidad. Pero Dios dijo que Él no hizo la tierra vacía, Él la hizo para ser habitada, Él no la hizo caótica. Hay otras traducciones de Isaías 45:18 que dice que Dios no la hizo caótica. Entonces, ¿cómo es que en el verso 2 aparece caótica? ¿Será que Dios es el autor del caos? Y dice: estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. No te habla de desorden, de vaciedad, de tinieblas, de abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, y a partir de lo que dijo Dios que fuera la luz, empezó el primer día. Pero ustedes se dan cuenta que antes del primer día había una situación caótica. Solo que aquí la traducción estaba es una traducción no suficiente. Si tú tomas, por ejemplo, un buen diccionario hebreo y vas a estudiar el verbo ser, el verbo estar en el hebreo, hay algunas ediciones muy buenas también en portugués, te das cuenta que generalmente, o sea, es como algo muy general en el hebreo, esos verbos aparecen tácitos o implícitos en el verbo, en el texto hebreo. O sea, no es necesario pronunciarlos para sobreentenderlos. Nosotros en español necesitamos que se diga es, o somos, o son, o están, o estábamos, de una manera explícita. Pero en el hebreo, el verbo ser, que es con el verbo estar relacionados, generalmente en el hebreo es un verbo que permanece implícito, tácito, que no es necesario escribirlo.
Sin embargo, en el hebreo aparece, allí donde aquí tradujo estaba, aparece una palabra. Y esa palabra es la palabra ayetá. Ayetá. Cuando tú tomas la palabra ayetá, que es una palabra ya conjugada, para usted hacer ese seguimiento en el hebreo, usted debe hacer diferencia entre lo que es la raíz de un verbo y lo que es los prefijos y los sufijos, o sea, las letras que vienen antes de la raíz o después de la raíz, que modifican la raíz para la conjugación del verbo. Voy a explicarlo. Por ejemplo, comer. Comer, todos sabemos qué quiere decir comer. Todos comemos, ya estoy hablando de comida. Pero por favor no se distraigan. La comer, la C, la O y la N es la raíz. Pero usted, el sufijo es la E y la R, comer. Si usted le cambia el sufijo er y le pones ida, queda comida. Comí, comió, comeré, comeremos. O sea, el sufijo cambia, pero la raíz permanece. Entonces, cuando usted va a hacer el seguimiento del verbo, usted tiene que tener en cuenta la raíz, porque el sufijo, que son las palabras después, por eso se llama sufijo, debajo del fijo de la raíz, o prefijo, antes de la raíz. ¿Ve? Entonces, cuando usted va a las raíces, le hace seguimiento a las raíces del verbo ayetá, que ahí ya está conjugado. Pero la conjugación no modifica las raíces. Cuando usted tiene en cuenta las raíces del verbo ayetá, que es el que fue traducido aquí, estaba, usted descubre que 25 veces en la Biblia esas mismas raíces, ya depende de la conjugación, significa tornarse, volverse, convertirse, llegar a, resultar en. O sea, significa un proceso de mudanza que resulta en otra cosa. Voy a darles un ejemplo. Hay 25 ejemplos, pero como no lo tenemos aquí en hebreo, se los voy a dar uno en español para que ustedes lo entiendan. Vamos a Génesis, vamos a volver al 1. Por en tanto vamos a Génesis 19, versículo 26. Génesis 19, versículo 16. Aquí, en Génesis 19, fíjese, es el mismo Génesis, es el mismo libro, aparece la misma raíz, y sin embargo, mire cómo se traduce la raíz aquí. ¿Y por qué allá en Génesis 1:2 no se tradujo? Si aquí y en 25 lugares se tradujo correctamente. Pero nos damos cuenta que tenemos derecho a reclamar una traducción más ajustada. ¿Se dan cuenta? Un derecho bíblico, filológico de la lengua. ¿Amén? Entonces mire lo que dice Génesis 19:26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Se volvió. Esa palabra que aquí se tradujo se volvió es de la misma raíz que allá se tradujo estaba. ¿Cómo allá se traduce estaba? Y aquí se traduce se volvió. Y en 25 lugares se traduce con ese sentido de volverse, tornarse, convertirse, llegar a ser tal cosa, resultar en tal cosa. Ese es un ejemplo de traducción de esa palabra. O sea que la raíz que aquí se traduce se volvió es la misma que allá tradujeron estaba. Pero estaba no da ninguna idea de cambio. En cambio se volvió, se tornó, llegó a ser, resultó. Eso sí da una idea de que algo pasó. Y mucho más
Cuando acabamos de leer en Isaías 45, 18, donde Dios dice que Él no creó la tierra en vano, que Él no la creó desordenada, Él no la creó caótica, sino para que fuese habitada. Dios no necesita hacer algo caótico. Dios dice, sea la luz, y fue la luz, y de Dios que era buena. Y dijo, sea esto, vio que era bueno. Dios no necesita hacer algo caótico. Amén. Entonces, hermanos, esa palabrita ayetá, sus raíces, legítimamente, en la propia Biblia, 25 veces, se traduce con el sentido de tornarse, volverse, convertirse, resultar en, llegar a ser tal cosa. Y mucho más cuando el verbo ser y el verbo estar suele ser tácito en el hebreo, que ni siquiera se escribe, solo se da a entender. Pero en cambio el tornarse sí es explícito. Entonces volvamos a Génesis capítulo 1 versículo 2, y ahora sí podemos leer: y la tierra se tornó. ¿Ven? La tierra se tornó, se volvió desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahora sí hay una razón, porque hay tinieblas, porque hay desorden. Algo pasó en la creación original que permitió que se introdujera el caos en el universo, cuando Dios mismo reclama en Isaías 45, 18 que Él no fue el que lo hizo así. Entonces alguna cosa pasó. Pero en Isaías, en Ezequiel, se nos habla de una rebelión que hubo en los cielos. Cuando tú llegas a Génesis capítulo 3, ya aparece la serpiente. Y Apocalipsis explica que esa serpiente antigua era el diablo. Pero ahí no había contado nada del diablo, ya aparece el diablo. Pero claro, Dios tenía que estar diciendo las cosas de una manera suave. Dios no quería que el hombre comiese del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios no quería que el hombre entrase en contacto con ese mundo invisible de rebelión. Dios quería que el hombre se mantuviera en dependencia de Dios, sin meterse a curiosear en ese mundo loco. Y por eso Dios tiene que hablar de una manera así suave, pero le va dando detallitos. Y el hombre después cae. Pero el pecado no comenzó con el hombre. El pecado comenzó en el cielo. El pecado comenzó con Lucero, con Lucifer, que llegó a ser el diablo y Satanás. Entonces ahí se introdujo el mal en el universo. Ahí se introdujo el caos, el desorden en el universo. Ahí se introdujo el principio del mal en el universo. Y esto es muy necesario conocerlo, porque más adelante vamos a ver que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo en plena guerra mundial. Cuando el hombre fue creado para la guerra, y no sabía. Había una guerra en el universo, y el hombre tenía que pronunciarse en esa guerra. Solo que no debemos saltarnos todavía los versículos. Vamos a dejar eso un poquito más adelantico, pero es bueno irnos saliendo de ahora, de a poquito. ¿Ven? Porque no estamos en vacaciones. No hay vacaciones todavía. ¿Ven? Entonces dice: desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esa palabra que aquí se llama abismo es la palabra tejón, de donde viene la palabra tohu. Y dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a detenernos aquí. Cuando tú oyes la palabra cielos en español, no se te parece nada con la palabra aguas. Parece que fueron dos cosas totalmente distintas.
Cielos, una cosa, aguas, otra. Pero voy a pronunciar las palabras en hebreo. Cielos se dice Shamayi. Y aguas se dice Maji. Oh, ahora ya te das cuenta que son dos cosas muy cercanas. Maji y Shamayi. Shamayi es cielos. Maji es agua. Ahora quiero llamarle la atención a otra cosa más. Cuando nosotros oímos la palabra aguas, bueno, quizás nos imaginamos los ríos. Aquí en Chile tienen unos ríos hermosos. Algunos se imaginan el mar. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Recién en el tercer día aparecen los mares. En el tercer día Dios juntó las aguas de debajo de la expansión en un lugar y las llamó mares. Miren, vea su Biblia. Tercer día. En el segundo día, en el verso 8, fue la tarde y la mañana el día segundo. Ahora empieza el tercer día en el verso 9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco Eretz, tierra. Y a la reunión de las aguas, no las aguas, porque algunas fueron reunidas, las de abajo, pero las de arriba se quedaron sin reunir. A la reunión de las aguas llamó Maji, o sea, los mares. Y miren esta cuestión que dice: y vio Dios que era bueno. Entonces, miren una cosa. ¿Qué día fue que Dios juntó las aguas de abajo? El tercer día. ¿Qué le dijo Dios? Júntense las aguas. ¿Cuáles? ¿Todas? No, las de abajo de la expansión. O sea que antes de las aguas juntarse en mares, los elementos oceánicos estaban dispersos. ¿O no? ¿Sí o no? Piense otra vez. Si Dios le dijo júntense, quiere decir que no estaban juntas. En el primer día, antes del primer día, o sea, en el verso 2, y en el primer día, y en el segundo día, los elementos que forman los mares, todos esos elementos que tienen las aguas, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, toda clase de sales, de minerales, todos los elementos que forman los mares no estaban reunidos, estaban dispersos. Porque si no, ¿para qué le va a decir júntese? Pues si le dijo júntese era porque no estaban juntos, o sea que estaban dispersos. Hasta hoy, cuando tú miras hacia los cielos con telescopio, tú ves ese caos de elementos en los cielos. Porque es que cuando oímos la palabra la faz de las aguas, nos imaginamos un mar lindo como el Océano Pacífico. Pero no era todavía. El Océano Pacífico apenas empezó a formar el tercer día. Y eso que era en un solo lugar que estaban los mares. Fue después de la deriva de los continentes que apareció el Pacífico, el Atlántico, el Índico, el Antártico y el Ártico. Pero al principio era en un solo lugar y lo seco era un solo continente. Hoy le llaman Pangea o le llamaban Gondwana, pero lo seco era un solo continente. Y las aguas estaban en un solo lugar. Y se descubrió alrededor lo seco, como dice Pedro, que el mundo subsiste por medio del agua. Quiere decir, hermanos, que aquí Dios nos está revelando el proceso, como Él comenzó a formar y a componer las cosas. A veces nosotros leemos demasiado rápido el libro de Génesis.
El libro de Génesis es riquísimo, tiene muchas cosas, pero lo leemos tan rápido, a veces lo leemos con prejuicios, que no leemos lo que está escrito. No captamos todo lo que implica lo que está escrito. Entonces por eso yo no quiero ir rápido, sino vamos despacio. Entonces cuando dice aquí, tinieblas, faz del abismo, faz de las aguas, esas aguas eran los elementos que están en el universo y en los mares, que son los mismos. Porque fíjese que en el segundo día, mire lo que dice el segundo día. Verso 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Aguas es magin. En medio de las aguas, expansión, cielos, shamagin. ¿Se da cuenta? Antes, todos esos elementos, los que después, en el tercer día, formarían los océanos, estaban dispersos antes de juntarse y estaban junto con el resto de elementos del universo. Todos juntos. ¿Se da cuenta? Porque en el segundo día fue que Dios comenzó a separar los de arriba y los de abajo. En el segundo día. Pero antes de separarse, todos esos elementos, todo lo que hoy forma los océanos, no estaba en forma de aguas así unidas en mares. Los elementos son los mismos, pero estaban dispersos en nebulosas, como nubes de nebulosas. ¿Se da cuenta? ¿O no? Sí. Vamos despacio, porque dice, sepárense las aguas que están sobre los cielos y las aguas que están debajo de los cielos. ¿Y cuáles fueron las que reunió? Las de abajo, no las de arriba. Y antes las de abajo estaban en el mismo estado que las de arriba. Y estaban todas juntas, formando las nebulosas del universo, que hasta hoy se pueden ver. Y que los salmos dicen que hasta hoy hay. Vea conmigo el Salmo 148, después volveremos aquí. Salmo 148. Vamos a empezar a leer los primeros versos, del 1 al 4. Salmo 148, versículos 1 al 4. Alabad a Yahvé desde los cielos, porque ahí están sus ángeles. Alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. No debajo. Aguas sobre los cielos. Esas aguas son los mismos elementos que llegaron a conformar los océanos. Pero antes de conformar los océanos, esos elementos estaban dispersos en forma nebulosa. Y estaban todos como si fuera una gran nube de nebulosas que comenzó a separarse. Y una parte comenzó a irse y otra parte, la que corresponde a nuestro planeta, comenzó a condensarse. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que dice la Biblia, ¿o no? Entonces cuando dice faz de las aguas, faz del abismo, se está refiriendo a todo ese estado de plasma nebuloso de la materia universal cósmica. Esas son las aguas. De esas se formaron las aguas de los océanos. Pero a partir del tercer día, antes del tercer día, los elementos que llegaron a formar los océanos existían en un estado preoceánico, o sea, de nebulosas, de plasma. Y todo era como un caos. ¿Se da cuenta? Entonces Dios dijo que fuera la luz.
Y mire que esta luz no es la luz del sol, porque el sol recién aparece en el cuarto día. No es la luz de las estrellas y de la luna, porque ellas aparecen en el cuarto día. Es la luz cósmica. A lo que Dios le llama día, no es a las 12 horas en que nos da el sol, no. Dios le llama día a la luz. Y le llama noche a la oscuridad. No a 12 horas y 12 horas. Porque en las 12 horas de sol, eso es cuando ya se hizo el sol en el cuarto día. Pero aquí estamos hablando del primer día, cuando todo es un caos, una nebulosa. ¿Ve? Entonces sigamos leyendo. No sé si estoy leyendo bien. Ustedes me tienen que vigilar. Y si me equivoco, me dicen. Y si ustedes se equivocan, yo le digo. Y nos ayudamos entre todos. Lo importante no es lo que yo te diga, sino lo que la Biblia dice. Solo que a veces leemos demasiado rápido la Biblia, ¿verdad, hermano? Leemos demasiado rápido y no le dejamos decir todo lo que dice. Claro. ¿Problema? Tan rabia que no nos habíamos dado cuenta que la luna era del sol. Exactamente. Después Dios condensó la luz en ciertos astros, pero existe la luz cósmica. Aquí dice así, bueno, ya vemos el caos, ya esa palabra faz de las aguas, ya nos damos cuenta que no son los océanos del océano Pacífico, porque es apenas en el tercer día. ¿Se da cuenta? Entonces ahora dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. O sea, primero eso estaba todo en caos, pero a partir de ese caos, algunas partes de la materia que estaba en ese caos, o sea, de las aguas, pero en estado preoceánico, en estado nebuloso o de plasma, algunos de esos elementos comenzaron a emitir luz y otros no. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y llamó Dios a la luz. Entonces, ¿qué es el día a los ojos de Dios? La luz. La luz es el día. A lo que Dios llamó luz es al día, es a la luz. No es la luz del sol. Si el sol apenas aparece en el cuarto día. Es la luz cósmica. La luz que brota de esas nebulosas, que después se van condensando. Porque hay un movimiento del Espíritu de Dios. Y en el libro de Proverbios y en el libro de Job dice que ese movimiento es en órbita. Aquí esta traducción dice que es en círculo. La palabra original hebraica es en órbita. Dice que el Espíritu de Dios trazaba el círculo, dice trazaba la órbita sobre la faz de las aguas, pero es aquellas aguas antes de los mares. O sea, Dios comenzó en un movimiento circular a unir algunos acá y se fueron condensando. Y claro, ahí sí fueron apareciendo las estrellas y las galaxias, ¿no? Y el sol, que es una estrellita como cualquiera una de las galaxias. O sea, Dios condensó la materia que da luz en ciertos astros. Pero antes, cuando estaba ese caos, algunos comenzaron a irradiar luz y otros no. Y a la luz fue a la que Dios llamó día. O sea que este día es el día cósmico. Al mismo tiempo hay día y hay noche. Hay partes oscuras y hay partes iluminadas. ¿Ven? Entonces, para separarlo, porque antes no estaba separado, para separarlo, Dios dijo que fuera la luz. Entonces la luz comenzó a alumbrar y a separar el día de la luz. Cuando se separó el día de la luz, fue el primer día. Antes era un caos. Cuando aquí está luminoso, aquí está oscuro. Esto es día, la luz. Esto es noche, la oscuridad. Cuando eso comenzó a percibirse en el universo, fue el primer día. La tarde y la mañana el primer día. En la Biblia, nosotros decimos la palabra tarde y mañana y decimos que tarde después del mediodía, pero no, en la Biblia las palabras son erebo o ere, de donde viene erebo, o sea, la oscuridad, la noche,
y el bóreas, o sea, la mañana es bóreas, esa palabra bóreas, la aurora boreal, ¿no? Alborada, aurora, alba, todas esas palabras vienen de boker, que quiere decir salida en el hebreo. Entonces ahí aparece la noche primero. Nosotros decimos, bueno, la mañana y la tarde. El Señor no, todo empieza de noche y luego es la mañana, de la oscuridad hacia la luz. La tarde, pero no es la tarde de las 12 en adelante o las 3 de la tarde, no. Erev es la palabra. Erev y boker. Erev, el erevo, la noche. Ese es primero. Y de la noche se pasó al bóreas, a la alborada, a la aurora, al día. Cuando apareció la luz y se separó la luz de la oscuridad, fue el erevo y el bóreas del primer día o del día 1. Y entonces dice aquí, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. O sea que no había. O sea que toda esa, podríamos decir, supernube caótica no tenía esa expansión. Por eso se le llama aguas, magim. Pero cuando comienza a haber una expansión, un espacio entre las magim, queda un shamagim. Por eso la palabra cielos se dice shamagim, como si fuera expansión entre las aguas. En español decimos cielos y aguas, casi no se parecen, pero en hebreo se dice a las aguas magim y al cielo shamayim, o sea, la expansión entre las aguas. Incluso la palabra cielos contiene la palabra aguas, y por eso leíamos en el Salmo 148 de las aguas que están sobre los cielos. No se refiere a las nubes, no, las nubes no están sobre los cielos, están debajo. Porque no es que Dios puso en la expansión de los cielos al sol, la luna y las estrellas. ¿Acaso los puso en la atmósfera? No, los puso en la expansión de los cielos. O sea que cuando la Biblia habla de las aguas sobre los cielos, no se refiere a las nubes que nos dan lluvia, se refiere a los elementos del caos, nebulosas, plasmas, que están en el universo disperso, porque dice, esas Dios no las juntó. Dios juntó fue las de abajo. Luego sí, después sí, con ese material hizo, ya no dice creó, hizo las estrellas, hizo el sol, hizo la luna y las colocó en la expansión. Pero sobre la expansión, que es la que se llama cielos, hay las aguas que están sobre los cielos. No se refiere a las nubes de la lluvia. Las nubes de la lluvia no son aguas sobre los cielos. Si los cielos le llama a Dios aquí, a la expansión. Entonces la Biblia está hablando de eso. Entonces seguimos leyendo ahí. Dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Pero acuérdese, estas aguas no son océanos, son nebulosas, plasma, materia universal en estado de nebulosa, como tú lo puedes ver hasta hoy cuando miras hacia el pasado a través de un telescopio. La nube de Magallanes, esas fotografías tremendas en nebulosas, hasta hoy se puede ver. Y entonces dice aquí, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Ahora sí, unas van a quedar arriba, incluso sobre los cielos, y otras van a quedar para formar el planeta Tierra. Pero eso es apenas desde el segundo y tercer día que comienza a formar el planeta Tierra. El planeta Tierra, porque acuérdense que el 1-1 es antes de la rebelión. En el 2 hubo el caos.
Y después del caos comienza la composición. ¿Ven? Tiene que crear, componer, hacer, formar. Entonces dice así, sigan en su Biblia, separe las aguas de las aguas. O sea, las que están arriba, que forman el resto del universo, y la parte de materia universal, que era parte de la misma materia, no era materia diferente, la misma que está allá es la que está aquí. Hierro, plutonio, oxígeno, carbono, lo que sea, lo mismo que hay en el universo, nos tocó un pedacito para después hacer la Tierra, pero todo era de la misma nube, de la misma nebulosa, solo que esa se fue expandiendo, porque dice la Biblia que Dios expande los cielos, expande los cielos, por eso haya expansión, Dios los expande, se van yendo. Y por eso es que hay ese corrimiento al rojo y al azul que muestra los movimientos de la materia cuando se aleja, cuando se acerca. ¿Ustedes han oído hablar del efecto Doppler? Doppler fue un personaje, por causa de algunos que no sepan, voy a resumir rapidísimo. Doppler fue un hombre que descubrió un efecto. Por ejemplo, si usted está parado ahí al lado de la avenida y viene una moto, la moto viene, cuando pasa delante de usted parece que la onda bajó, porque si la moto estuviera quieta el sonido saldría circular, todo igual, pero como se está viniendo, entonces aquí se agrupa y aquí se alarga. Pero cuando pasa delante de usted le toca a usted oírlo largo, pero cuando está viniendo le toca oír la onda más cortas y aquí las más largas. Por eso parece que aquí el sonido es más alto. Cuando pasa, no. Bueno, las ondas del universo también algunas se están acercando, entonces tienen una frecuencia, y las que se están alejando tienen otra frecuencia, tienen un color diferente. Entonces los hombres empezaron a darse cuenta lo que ya decía la Biblia, que Dios expande los cielos, o sea que el universo como que se está yendo. Es como si tú soplaras una bomba, un globo, ¿verdad? Primero las galaxias están cerquitas, pero mientras más sopla, más se alejan. Y así el universo se está yendo, porque Dios dijo, haya expansión. Dios expande los cielos. Ya estaba en la Biblia hace tiempo. Pero a partir de Doppler empezaron a darle razón a la Biblia. Pues ya la Biblia lo decía. Ahora dice aquí, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas, aquellas preoceánicas, aquellas en nebulosa y en estado de plasma, pero algunas con luz, otras con oscuridad, algunas llamaban materia oscura, otra luminosa. Separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, o sea, el pedacito que nos iba a corresponder a nuestro planeta. Separó Dios las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Fue así, así dice Dios, fue así, se separaron. Entonces por eso todavía el salmista dice, las aguas que están sobre los cielos, no se refiere a las nubes de lluvia. ¿Ven? Y luego las que quedaron abajo, las que formarían nuestro planeta, entonces dice Dios, dijo también Dios, verso 8, y llamó Dios a la expansión cielos. Pues es Dios el que le puso el nombre de cielos, o sea, Shamayi, expansión entre las aguas. Eso es lo que quiere decir cielos, expansión entre las aguas. A la expansión la llamó Shamayi, porque las aguas solas es Majin, más con expansión adentro es Shamayi. Entonces dice así, llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde
y la mañana el día segundo. O sea, cuando comenzó a separarse, a irse y a dejarnos nuestro pedacito aquí, ese fue el segundo día. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo, no las otras. Las de arriba siguen su curso. Después algunas va a juntar de ese material, va a ser estrellas, galaxias, pero mientras tanto Dios le importa mucho la tierra. Júntense, no estaban juntas, estaban dispersas, igual que las de allá, eran de la misma materia, no eran de otra materia, eran igual. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Antes era en un solo lugar. Júntense las aguas. Entonces, ¿qué pasó? Cuando comenzó, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice que trazaba el círculo sobre la faz de las aguas. Dice en Proverbios 8. Pero la palabra círculo no es exacta. La palabra exacta es órbita. Porque es que las órbitas no son circulares, sino son elípticas, euclidianas. Y la palabra skru, ahí en el idioma griego, en el idioma hebreo, es órbita. De hecho, a cualquier ciclo que no sea solamente de tiempo, sino si hay un ciclo de fiestas, a ese ciclo se le llama la órbita de las 7 fiestas de Israel cada año. ¿Ven? Entonces es una órbita. Entonces dice que el Espíritu de Dios, dice que estaba sobre la faz de las aguas y se movía. Pero ¿cuál era la dirección que Dios le daba a toda esa materia en caos? Órbitas, movimiento en órbita. Así dice, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, trazaba las órbitas. Entonces, claro, a través de las órbitas comienza a formarse, a girar esa materia, y ahí fueron formándose los mares. Un primer mar, un proto-océano. Con el mismo material que había afuera, se fue formando el océano aquí. Un solo océano y un solo continente, que es el que dice a continuación. Y dice ahí: y descúbrase lo seco. Porque cuando empieza el movimiento en círculo, lo más denso se va para el medio. ¿Usted ha visto como, por ejemplo, si usted está con agua sucia y ahí hay un huequito, empieza a dar vueltas y vueltas, y lo más pesado, lo más denso se va al medio, y lo otro da vueltas y vueltas hasta que se le llena? Entonces Dios comenzó a trazar la órbita, tanto arriba hacia eso como